Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga más. Aleluya. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Lo vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. Amén. Aleluya. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Amén. Amén. Lo vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. Gloria a Dios. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Todos juntos. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias mi Dios porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú nos hablas, Señor, a pesar de que esta palabra, mi Dios, haya sido desde hace muchos años, Señor. Gracias porque tú nos sigues enseñando que nuestro carácter, mi Dios, como seres humanos, la necesidad de redención está en ti, Señor, y que tú nos sigues corrigiendo, nos sigues enseñando, nos sigues mostrando de que tú eres la verdad. No importa, mi Dios, que el tiempo pase, tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra sigue siendo firme, sigue siendo verdad, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Espíritu Santo, ayúdanos, abrimos nuestro corazón ante ti, Señor. Sé tú llenándonos, Señor, sé tú ministrándonos. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta predicación se llama La libertad en Cristo. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos creemos que la palabra del Señor transforma, cambia, restaura nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar? Amén. Vemos que sí, nos cambia. Vemos que la palabra nos hace que cuestionemos la manera en que nosotros hacemos las cosas, en la manera en que nosotros decimos también las cosas. También nos da un sentido de precaución antes de tratar con ciertas personas o con cualquier persona. Siempre la palabra nos trae ese sentido de precaución a nosotros tratar con los demás. También provoca una respuesta a la moral y a la ética divina que claramente contrasta y es muy opuesta a nuestros principios, a nuestros preceptos que nosotros tenemos, que son meramente mundanos y egoístas. Amén. Cristo vive. Entonces vemos que la palabra de Dios transforma nuestro ser y afecta nuestro ser. Sea que creamos en Dios o no, la palabra afecta nuestro ser. Y en esta porción de la palabra comienza con Jesús enseñando. En donde dice la palabra que fue en una sinagoga. Cuando fue en el día sábado, en el día de reposo, como dice ahí. Entonces, vamos a leer otra vez Lucas 13:10, que dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en un día de reposo. En el día de reposo. Entonces, vamos a notar que la importancia aquí es Jesús, el cual está enseñando en ese momento. No se menciona ni se dice específicamente, ni se identifica qué sinagoga era.
Pudo haber sido una sinagoga que era famosa, que tenía renombre, pero no se identifica la sinagoga. Solamente dice ahí la palabra, en una sinagoga. Amén. Entonces, de igual manera, vemos que se menciona el día de reposo, pero es al final de esa oración. Amén. De la que leímos. El día de reposo se menciona al final de esa oración. Y recordemos que el día de reposo es el sábado. Ese día era muy observado por los judíos, por los fariseos aún más. Ellos eran los que estaban estrictamente imponiendo leyes en el día de sábado que no se tenían que hacer. Ciertas cosas. Amén. Entonces vamos a ver un pequeño trasfondo acerca del día sábado. Y vamos a ir a Génesis 2, 2 al 3. Génesis 2, 2 al 3. Que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la primera referencia al día séptimo, el cual fue donde Dios, al terminar su obra, dice que descansó. Amén. Ahora vamos allá a Éxodo 16, 23 al 30. Se lo di a uno de mis hermanos aquí presentes conmigo. Amén. Éxodo 16, del 23 al 30. Aleluya. Cristo vive. Amén. Gloria a Cristo. Ustedes ahí en casa, mis hermanos, también búsquenlo. Es de gran importancia saber acerca del día sábado. Amén. Para que nosotros también tengamos una mayor comprensión de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Éxodo 16, del 23 al 30. Amén. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo es el día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó en el séptimo día. Amén. Eso es de gran importancia entenderlo, mis hermanos, porque ahí claramente vemos a Dios que Él fue el proveedor para que uno descansara el séptimo día. ¿Ven? Entonces Dios es el que provee y da reposo de igual manera a su pueblo. ¿Ven? Ahora vamos ahí a Éxodo 20, 8 al 11. También mis hermanos aquí presentes lo tienen. Amén. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Nos vemos aquí claramente cómo en Éxodo 20, el cual es el capítulo donde se redactan los 10 mandamientos y se ponen por escrito.
Entonces ahí vemos que el día sábado fue añadido a esos 10 mandamientos. Amén. Fueron ya escritos y establecidos como una ley. Entonces, ahí en Deuteronomio 5:15, también uno de los hermanos lo tiene. Amén, gloria a Cristo. Mis hermanos ahí en casa, vaya buscando estos pasajes para que también tenga una mejor comprensión de lo que es el día sábado y de lo que Dios estaba tratando con el pueblo y básicamente con la humanidad a través de los años, desde los principios hasta nuestros días. Amén. Amén. Deuteronomio 5:15. Amén. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Entonces vemos que el significado del día de reposo para el pueblo de Israel fue, ¿verdad?, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa es la esencia del día de reposo. Cuando Dios le dio reposo, le dio libertad al pueblo al sacarlo de la esclavitud, de servidumbre en Egipto. Entonces, ahí en Deuteronomio 5:14 vamos a ver también algo importante. Amén. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Amén. Entonces vemos ahí claramente que el día sábado, esa ley estipulada por Dios mismo, afecta hasta los animales. Ni los animales de carga tenían que ser utilizados, amén, para cargar en ese día. Tenían también que dejarlos descansar. Entonces ahí vamos a ver también en Isaías 58:13, y ese lo pueden leer en casa, mis hermanos, y búsquenlo. Y ahí vemos cómo el día sábado afecta a la persona, en la manera de cómo la persona, su actitud tiene que ser en ese día sábado. De igual manera en Isaías 56:2-4-6, mi hermano también lo tiene. 56:2-4-6. Ahí vamos a ver algo especial, amén, cuando uno guarda los mandamientos del Señor. Amén. Amén. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y hombres mejor que él de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Amén. Esas son promesas del Señor cuando uno guarda los mandamientos. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Amén. Entonces, esa es una promesa del Señor cuando uno cumple lo que Dios ya ha determinado y dicho y establecido para su pueblo. Amén. Y más para nosotros porque le aceptamos. Amén. Aceptamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Isaías 58:13. Amén. Amén. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que nosotros hablamos en el Antiguo Testamento, que el Pentateuco y los profetas y todo lo que está, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, lo que fue antes de Cristo. Vemos cómo Dios, cuando Él daba una ley y también daba la consecuencia cuando uno obedecía esa ley, era de bendición. Y vemos cómo guardar el día sábado, amén,
era de bendición para el pueblo. Dios bendecía al pueblo no solamente, ¿verdad?, con bienes físicos, sino espirituales. Llenaba el ser y el Señor era el que bendecía. Amén. Entonces ahora vamos a ver un poco acerca de cómo los fariseos, ¿verdad?, eran acerca y actuaban acerca del día de reposo en los tiempos de Jesús. Amén. Porque vemos que las cosas van cambiando cuando van pasando los años. Amén. Entonces vamos a hablar específicamente de los fariseos. Amén. En el día de reposo en los tiempos de Jesús. Recordemos algo muy importante. Los fariseos, mis hermanos, habían puesto normas y leyes legalistas, subjetivas, que eran de su propio pensamiento a veces, acerca del día sábado. Ellos prohibían actos de misericordia. Ellos también argumentaban y discutían muchas veces con Jesús, y esto lo vemos en los evangelios. Y uno de los ejemplos está ahí en Mateo 12, 9 al 13. Y también en Marcos 2, 23 al 28. Léanlo en su casa, mi hermano. Pero esos son versículos donde claramente vemos que los fariseos constantemente discutían y debatían con Jesús acerca de la actividad que Jesús hacía en el día sábado y también la actividad que sus discípulos hacían el día sábado. Los fariseos siempre estaban discutiendo y debatiendo, argumentando con nuestro Señor Jesucristo de lo que Él hacía el día sábado. Y en este pasaje que estamos leyendo es un ejemplo evidente. Vemos que la actividad de Jesús en este pasaje, fue en el día sábado, en el día de reposo, es motivo de controversia. ¿Amén? Entonces vemos que Jesús, en esta porción de la palabra, en Lucas 13, del 10 al 17, vemos que la actividad, ¿amén?, que Él hace, lo que Él está haciendo, vemos que Jesús es el punto y el personaje principal. No es el lugar donde está ni el día en lo que está haciendo, sino es Él enseñando. Amén. Ahora Lucas 13:11 dice: y había allí una mujer desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vemos que en ese lugar donde estaba Jesús, también estaba ahí una mujer. Y no era cualquier mujer, mis hermanos. Era una mujer que tenía una condición física que le estaba afectando su espalda. Dice la Escritura que era una mujer, ¿verdad?, que estaba encorvada. Y esa condición física era causada por un espíritu de enfermedad. Eso lo dice la palabra y creemos que fue así. Amén. Porque muchos no creen que espíritus malignos afecten el cuerpo, pero aquí claramente, ¿verdad? Y Lucas, que fue uno de los que escribió ese tratado, el cual investigó diligentemente, él redacta esto, que fue un espíritu de enfermedad. Amén. Y hay un detalle especial también en ese pasaje. Dice que de ninguna manera se podía enderezar esta mujer. No habían encontrado una manera de poderla aliviar. Amén. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo 13 de Lucas, en el versículo 16, Jesús hace una mención y hace un énfasis acerca de esta mujer, que es de gran importancia a nosotros tomar. Jesús la llama una hija de Abraham. Y es muy importante, mis hermanos, meditar en esto y escudriñar esto, porque cuando ese título de hijo de Abraham o hija de Abraham se le da a una persona, denota que la persona es un verdadero israelita, una verdadera israelita, que es una persona de fe y que es un verdadero creyente. Entonces nos podíamos preguntar si esta mujer, ¿verdad?, era una mujer de fe, amén, descrita como una verdadera creyente, de acuerdo con las palabras de Jesús, que le dice hija de Abraham. Entonces podemos asumir y inferir que ella muy probablemente daba sus diezmos, ella daba sus ofrendas, ella guardaba y practicaba, ¿verdad?, los días de reposo, las fiestas, la liturgia judía, las oraciones y los ayunos. ¿Amén?
Si Jesús la describe como una hija de Abraham, eso era porque era una mujer fiel y creyente en la fe, amén, del Dios de Israel. Entonces, vemos que a pesar de que ella practicaba y era fiel en todas estas cosas, vemos que tenía esa condición que de ninguna manera se podía enderezar. Y también, mis hermanos, es muy probablemente que ya habían hecho oraciones y ruegos por ella, por su salud, por su, ¿verdad?, bienestar. Y también pudiera ser que ella acudiera a médicos y que los médicos no habían podido encontrar una cura, no habían podido encontrar, ¿verdad?, una solución, un arreglo a su estado en el que ella estaba. Dice la Escritura, no se podía enderezar. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 12, Lucas 13. Versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Vemos a Jesús, amén. Dice que él vio a la mujer. Mis hermanos, no fue un hombre cualquiera que vio a esta mujer entrar o que estaba ahí. Me pongo a pensar cuántas personas en esa sinagoga, en esa reunión, en esa congregación, no conocían a esa mujer. Dice la Escritura que ya hacía 18 años que padecía de esta condición, de esta enfermedad, y nadie la había podido ayudar. Entonces nos podemos preguntar, ¿verdad? Y decir, ¿verdad?, siendo una mujer creyente de fe del Señor, asumimos que ella era un miembro de esa sinagoga que constantemente iba a esa sinagoga a escuchar. ¿Amén? Entonces vemos, si asumimos que eso fue verdad, que ella era una mujer creyente que asistía a esa sinagoga, amén, a las enseñanzas. Entonces, aparentemente, la condición de esa mujer, la manera en la que ella estaba encorvada, ya había sido normal entre la congregación. Ya había sido aceptado por los que estaban ahí congregados. En el pueblo también, su condición ya había sido aceptada, se había hecho normal ver a esta mujer encorvada. Pero a los ojos del Salvador, mis hermanos, las ataduras no son normales. No tienen que ser, ¿verdad?, algo que ya que ya pasó y se tiene que quedar así, no. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él vino a desatar y a romper todo yugo maligno y del enemigo. Amén. ¿En cuántos creemos eso? Que las cosas, ¿verdad?, que no se ven bien, nuestro Señor Jesucristo vino a arreglar y las arregla a través de sus hijos. Amén. A través del pueblo. Entonces, mis hermanos, también recordemos que de igual manera Dios prueba nuestra fe. Amén. Dios prueba la fe de los suyos. Y a veces Él deja que acontezcan a nuestra vida ciertas cosas para que nosotros, ¿verdad?, confiemos en Él más y más. Lo vemos aquí claramente en este caso de esta mujer. Era una mujer creyente. Era una mujer fiel. Amén. Entonces, ¿verdad?, ella tenía esta situación hace 18 años, pero ella aún así, constantemente, amén, iba ahí, era fiel y tenía fe en el Señor. Pero vemos que todo obra para bien, amén. Para todo aquel que cree en el Señor. Y para que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Entonces vemos que Jesús le hizo un llamado a esta mujer. Y tenemos que tomar en cuenta eso, mis hermanos. Jesús le hizo un llamado a la mujer. Mientras que pareciera que el principal, ¿verdad?, de la sinagoga o los líderes nunca le habían hecho un llamado. Mas nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado. Amén. Tenga eso en cuenta. Entonces ahora la mujer tiene que responder al llamado del Señor. Recordemos, mis hermanos, que Jesús estaba enseñando. Eso nosotros asumimos que Él estaba, ¿verdad?, en el lugar que estaba dispuesto para que Él pudiera dar su discurso o su enseñanza. Entonces, desde ese lugar donde Jesús está enseñando, llama a la mujer. Ahora la mujer tiene que ir hacia donde está el Señor. Amén. Aleluya. Entonces ahora Jesús pronuncia la palabra sanadora a esa mujer. Le dice, eres libre de tu enfermedad.
Imagínense eso, mi hermano, la escena donde ellos están ahí. Ahora nosotros lo leemos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos fe? ¿Amén? Para decirle a un enfermo o a uno que no tiene, ¿verdad?, la habilidad para caminar. Decirle, levántate, estás sano. Es difícil, ¿verdad?, para nuestra mente, pero cuando nosotros sometemos al Señor, ¿verdad?, Él hace grandes cosas. Amén. Aleluya. Entonces Jesús está a punto de obrar un milagro en la vida de esa mujer. El versículo 13 de Lucas 13 dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba al Señor. Entonces vemos que Dios dice que puso las manos sobre ella. A veces las personas, ¿verdad?, no creen hasta que la persona que está orando por ellas hace un acto físico. Amén. Pero Dios obra como Él quiere. Puede ser que no hubiera puesto Jesús las manos, o sí, pero Dios iba a obrar. Pero Dios trata con cada persona diferente. Pero vemos que la imposición de manos ahí Jesús, amén, la hace. Y esa mujer dice que fue, amén, enderezada luego, se enderezó. Amén, la sanó. Y la reacción de esa mujer al recibir esa sanidad, amén, esa recuperación, es la alabanza al Dios único y verdadero. Amén. Al Dios de Israel. Cristo vive. Y en ese mismo Dios creemos nosotros, mis hermanos. Amén. Y en Jesús aún más. Vamos allá al versículo 14. Dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vemos que la reacción de la mujer fue muy opuesta a lo que la reacción de este principal de la sinagoga. Vemos que la reacción de este principal de la sinagoga es la reacción de un religioso. Y nótese, mi hermano, que el principal de la sinagoga fue el que se enojó. Nadie dijo nada, sino el principal de la sinagoga. Amén. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que nuestros propios pensamientos o la manera en que nosotros pensemos que Dios se mueve no limita a Dios de hacer cosas, las cosas que Él quiere hacer. Y las leyes que ellos tenían acerca de lo que se podía o no se podía hacer en el día sábado no limitaban la actividad de Dios. Entonces, claramente, mis hermanos, podemos notar acerca de este principal de la sinagoga el desinterés por los demás, por los problemas de los otros. También la falta de amor hacia los demás. Vemos que era una persona meramente religiosa. ¿Amén? Se enfocaba solamente a lo que a él le concernía. Y lo único que le preocupaba eran los puntos técnicos de la ley. O que no se podía hacer esto, o que no se puede hacer esto en cierto día. Vemos que él dice, ¿verdad? Su ideal de él es 6 días hay para venir y ser sanados, no en el día de reposo. Con estas palabras, mis hermanos, básicamente lo que él está diciendo es que Dios no puede sanar en ciertos días, porque nosotros decimos, o porque Él dice. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado eso de diferentes personas que dicen: oh, no creo que Dios... O sea, lo hemos escuchado muchas veces y de muchas personas, pero vemos que la verdad, mis hermanos, es que no es lo que nosotros pensemos que Dios puede hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Amén. En el momento, con la persona, es lo que Él quiera hacer. Pero vemos que este líder, este principal de la sinagoga, no era compasivo. Su arrogancia religiosa lo dejó cegado. ¿Ven? No lo dejaba ver el milagro. Él estaba cegado por esa religiosidad que él tenía. Y esto, mis hermanos, nos ha pasado a muchos de nosotros. No pensemos que nosotros somos perfectos. La palabra dice que es eficaz para enseñar. ¿Ven? Y
tenemos que tener en cuenta que la palabra nos enseña justamente. Entonces, si Dios, ¿verdad?, inspiró a Lucas a escribir y a redactar esta historia con esos detalles para darnos y dejarnos ver, ¿verdad?, la religiosidad que pueda haber en la persona. También nosotros hemos fallado en eso. A veces nosotros pensamos que Dios no puede hacer ciertas cosas con una persona porque pensamos, ¿verdad?, que Dios no puede ser así. Y Dios a veces nos enseña y nos hace ver que es lo opuesto a lo que nosotros estamos pensando o pensamos acerca de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Entonces, mis hermanos, vemos en Proverbios 3:6 que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Que si lo reconocemos, si decimos: Señor, guíame por los caminos en los que voy a andar. Si estoy mal, corrígeme. Vemos que Dios se compromete a corregir, a enderezar, amén, a componer lo que nosotros hemos dañado. Dios se compromete, pero es hasta que nosotros lo reconozcamos, hasta que nosotros nos sometamos a su palabra, a su voluntad de Él. ¿Amén? Porque nosotros podemos tener un pensamiento de que, creo que esta es la voluntad de Dios, mientras que no es así. Amén. Cristo vive. Pero vemos a este hombre, ese principal de la sinagoga, que la arrogancia lo afectó, lo cegó. Amén. Y vemos que no solamente se enojó. Nosotros hubiéramos pensado, pues si se enojó, pues se lo hubiera guardado a sí mismo. Pero no, mis hermanos. No solamente se enojó, sino que dice la palabra, ¿verdad?, que se dirigió a la gente y les dijo, ¿amén?, el ideal que él tenía, la manera de hacer las cosas de él, o la mejor manera de hacer las cosas. Él le dijo eso a la gente. Y vemos, mis hermanos, aquí claramente que una persona religiosa siempre va a querer el favor de los demás. Siempre, mis hermanos, va a querer que las personas lo reconozcan, y él va a querer la gloria, y él va a querer ser reconocido. Pero un siervo del Señor, un verdadero creyente en Dios, siempre va a procurar y se va a preocupar para que la gloria, amén, se le dé al Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Aleluya. Y nótese, mi hermano, también que ese principal de la sinagoga dice que se dirigió a la gente. No se dirigió a Jesús. Dice que se dirigió a la gente. Entonces eso podemos ver claramente que el principal no confrontó a Jesús directamente, sino que a la gente le estaba diciendo cómo deberían ser las cosas y no a Jesús. Y eso nos pone a pensar, amén, la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, que ni siquiera lo pudieron confrontar cara a cara. Pero vemos que este hombre desinteresado de las necesidades de los demás, nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si hubiera sido él, el padre de la sinagoga, con el problema de la espalda? Si hubiera sido él, ¿verdad?, con el problema de que un espíritu de enfermedad lo estaba atacando. ¿Ven? ¿Hubiera actuado igual? ¿Le hubiera importado el día en que él hubiera recibido su sanidad? No, ¿verdad? Porque lo que el ser desea y necesita es ser sano. Amén. Ser libre de la enfermedad, de la molestia. Entonces, también esta es una de las razones, mis hermanos, y Dios nos deja ver aquí, por las cuales Él también nos prueba. Amén. Por las cuales Él también deja que pasemos por problemas fuertes, por situaciones difíciles, que a veces pensamos que no se van a arreglar, para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos compasión, para que aprendamos a amar, para que tengamos más interés por los demás. Por eso Dios deja también que seamos probados, para ser más sensibles también a la voz del Señor, para que cuando Él nos llame nos diga, ve y ayuda a tu hermano, para que nosotros digamos, oh Señor, sí, porque tú también me sacaste a mí cuando yo estaba también en esa situación. Entonces Dios es el que también nos prueba de esa manera. Amén. Pero cuando todo está bien, cuando nos sentimos bien y empezamos a formular ideas de quién es Dios y no en sí vamos a su palabra, eso es lo que pasa. La arrogancia, mis hermanos, religiosa. Pero gracias a Dios que Él nos sigue enseñando, amén.
y nos deja ver en su palabra el deseo de su corazón. Aleluya. Entonces, el ideal de este líder era no sanar en el día sábado, sino en los demás días. Ok, pongamos que fue así, pero aún así, mis hermanos, si esa mujer hubiera venido en otro día que no fuera el día séptimo, estos hombres, los líderes y el principal de la sinagoga, no hubieran podido hacer nada por ella. ¿Ven? Porque recordemos lo que dice la palabra. 18 años llevaba esta mujer con esta condición, con esa enfermedad, y nadie le había podido ayudar. Amén. Entonces, si ella hubiera venido en otros días, no se hubiera podido hacer nada con ella, si Jesús no estaba ahí. Amén. Entonces, el versículo 15 dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Vemos la respuesta de Jesús. Dijo hipócrita. Está en singular, mis hermanos, esa palabra. ¿Verdad? Que habla de una persona o se refiere a una persona, y claramente Dios estaba refiriendo al principal de la sinagoga. Jesús sí lo confrontó. Amén. Y después él dio un ejemplo general. Dice: cada uno de vosotros, para por si alguien, ¿verdad?, nada más estaba quedando callado, también escuchara y entendiera el mensaje que Jesús iba a decir. Amén. Entonces, primero Jesús confronta a la persona y luego da un ejemplo en general para que todos entiendan. Y eso, mis hermanos, nos deja ver a nosotros y nos hace pensar en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros hemos violado, verdad, nuestros ideales religiosos? O sea, cosas que pensamos y decimos: es que Dios no puede ser así. Pero cuando nos pasa a nosotros, violamos nuestros propios ideales que tenemos. Amén. Y Dios nos corrige. O sea, son ideas que nosotros tenemos de Dios y las violamos nosotros, esas propias ideas que tenemos. ¿Amén? Y Dios nos corrige, porque nos hace entender que nosotros estamos violando, ¿verdad?, esos ideales que teníamos. Y Dios, en su misericordia y en su amor, nos enseña la verdad y nos lleva siempre a su palabra. Y eso me ha pasado a mí, mis hermanos. Y cuando me pasa, inmediatamente tengo que reconocer que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Es la palabra de Dios la que en verdad nos enseña de cómo agradar al Señor. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado de que a veces uno se topa, uno se encuentra y uno lee sin intención textos bíblicos que están en relación con la situación en la que estamos pasando. Y así Dios nos enseña. Amén. Aleluya. Porque Dios, ¿verdad?, nos sigue corrigiendo. No somos perfectos, pero Él nos corrige, porque Él nos ama. Amén. Gloria a Cristo. Entonces Jesús argumenta también, en otras palabras, que los líderes y el principal de la sinagoga, ¿verdad?, que ellos tienen misericordia de sus animales. Amén. De que ellos no desearían dejar a su animal que se muriera de sed, ¿verdad?, o que padeciera de sed. Y también tengamos en mente, mis hermanos, que Jesús en este instante, Él está apelando a una propiedad personal de ellos. Amén. Cuando dice ahí su buey o su asno, o sea, propiedad de ellos, de que ellos tienen cuidado de su propiedad de ellos. Amén. Y aún más, que un buey y un asno son seres vivos. Ellos no quieren dejarlos, ¿verdad?, morir o padecer o sufrir porque sienten. Amén. Entonces Jesús apela a esto. Es propiedad personal de ellos, que ellos la cuidan, y aún más porque son seres vivos. Amén. Gloria a Cristo. Entonces vemos una actitud egoísta, ¿verdad?, de parte de ellos. Porque mientras sus intereses, ¿verdad?, de ellos no sean afectados, ellos están bien. Mientras a ellos no les pase nada, están bien. Entonces es una actitud evidentemente egoísta. Amén.
Cristo vive. Aleluya. El versículo 16 de ahí de Lucas 13 dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús, ¿verdad?, la llama y le dice, esta hija de Abraham. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que eso identificaba a esta mujer como una mujer creyente, como una mujer de fe, una israelita. Pero vemos también la relación que hace Jesús con Abraham. ¿Y quién era Abraham, mis hermanos? ¿Verdad? Es considerado como el padre de la fe, con el hombre con quien Dios pactó. Amén. Entonces, si esa era una hija de Abraham, lo que Jesús está diciendo acerca de esta mujer es que también esa mujer es parte del pacto. Amén. Que esa mujer es parte y es propiedad de Dios también. Amén. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo Dios no iba a desatar a su hija en el día de reposo? Y de acuerdo con Deuteronomio 5:15, mis hermanos, que lo leyó mi hermano hace un momento, que el día de reposo, la esencia de ese día de reposo recuerda la liberación del pueblo de la esclavitud, de la servidumbre en Egipto, ¿verdad? Que dice, lo cual Dios efectuó poderosamente, dice la palabra, con mano fuerte y brazo extendido. Entonces, si esa es la esencia del día del sábado, que es liberación de parte de Dios, con, ¿verdad?, mano fuerte y brazo extendido, ¿cómo Dios no iba a sanar a esa mujer en el día de la liberación, en el día de reposo? Amén. ¿Cuántos creemos en el Señor? Aleluya. Amén. Entonces, vemos que en el día de reposo, ese día que indicaba liberación, Jesús manifiesta física y espiritualmente la verdad del sábado. Amén, porque era un espíritu de enfermedad, era un ataque espiritual, pero también era físico porque ella estaba encorvada. Entonces Jesús, ¿verdad?, manifiesta esa liberación física y espiritualmente en el día de liberación. Y ser libres, mis hermanos, de acuerdo con 1 Corintios 9:19, ahí el apóstol Pablo enseña y describe la libertad como el servicio de los unos con los otros, de preocuparse los unos por los otros. Eso es la libertad, de acuerdo con Pablo en 1 Corintios 9:19. Amén. Eso es el preocuparse, ¿verdad?, los unos por los otros. Las necesidades, cualquier necesidad que sea. Esa es la verdadera libertad. Preocuparse los unos por los otros. Y en Cristo, mis hermanos, la liberación, que es la esencia del sábado, es en cualquier lugar, amén, a cualquier momento, no importa el día de la semana, es Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, está por sobre todas las cosas. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y mis hermanos, cuando nosotros hablamos de un Señor, ¿verdad?, es un término que identifica autoridad. Amén. Cuando vemos que alguien tiene autoridad, vemos a un policía que puede dirigir el tráfico de carros, ¿verdad?, yendo por encima de la señal del semáforo. Eso es tener autoridad. Entonces, cuando se habla, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo como Señor, es porque Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima del sábado. ¿Ven? Está por encima de un día dedicado, ¿verdad? Él está por encima de todo eso, porque como Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y recordemos, mis hermanos, que Jesús mismo dijo que si conociéramos la verdad nos haría libres. Amén. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, siendo el Señor del día de reposo, vemos que Él está sobre todas las cosas. Él murió, sí, pero resucitó al tercer día y ahora Él está en cada uno de nuestros corazones. Él mismo dijo, donde 2 o 3 estén, ¿verdad?, congregados en mi nombre, ahí yo estaré. Y donde está Él, mis hermanos, está el Señor del sábado. Amén. Está el libertador de nuestras vidas, de nuestra
de nuestros malestares, está ahí el libertador para libertar. Amén. Amén. Ahora el versículo 17 dice, ahí en Lucas 13, dice, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Ven? Entonces, cuando la verdad confronta nuestras ideas erróneas, ¿qué pasa? Nosotros nos avergonzamos, ¿verdad? Esa es la reacción de uno, vergüenza. Porque cuando alguien, ¿verdad?, está diciendo y da por sentado una falsedad y luego sale a la luz la verdad después, ¿cuál es la reacción de la persona que estaba, ¿verdad?, dándole con una mentira? Es de vergüenza. Amén. Es vergonzoso cuando estamos diciendo mentiras, pero luego sale, ¿verdad?, la verdad a la luz. Es vergonzoso. Entonces vemos aquí claramente que los adversarios de Jesús, ¿verdad?, se avergonzaron. Sí puede haber vergüenza, pero no hubo arrepentimiento de parte de ellos. O la Biblia no nos especifica que hubo arrepentimiento. Podemos inferir o asumir que al menos unos, ¿verdad?, se arrepintieron, pero la Biblia no nos indica nada de eso. La vergüenza, mis hermanos, no es arrepentimiento. Si la vergüenza nos, ¿verdad?, nos lleva al arrepentimiento, entonces, ¿verdad?, Dios transforma las vidas. Pero si uno no se arrepiente, ¿verdad?, entonces ya queda en uno. Amén. Pero vemos que la reacción del pueblo aquí es de regocijo. Es que el pueblo, ¿verdad?, se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía él. Amén. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, Dios nos dice, regocíjate, porque Cristo no está muerto. Él está vivo y Él permanece en nuestros corazones. Amén. Y Él se manifiesta poderosamente en la asamblea de los justos. Amén. Aleluya. Y donde quiera que usted esté, si usted está escuchando este video, el Señor está ahí con usted. Solamente de uno llamarle y decirle, Señor, heme aquí, obra en mí, ¿verdad? Y haz una obra especial en mí. Y el Señor, ¿verdad?, hace la obra en uno. ¿Amén? Porque así es la libertad en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, el Señor nos está diciendo esta tarde que tenemos que confiar en Él. Amén. Que tenemos que reconocer la libertad de Él. No es un día, no es el sábado, no es nada. Es Jesucristo. Amén. El Señor que en la cruz, Él dijo, consumado es. Ahora todo es en Él, mis hermanos. Si uno no se acerca a Él o no lo considera uno a Él, mis hermanos, no vamos a ir para ningún lado. Pero si nuestra fe está en el Señor, Él se compromete, mis hermanos, a llenarnos, a bendecirnos, a guiarnos y transformarnos. Amén. Aleluya. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él tocando cada una de nuestras vidas, en donde quiera que estemos, en cualquier momento que estemos viendo, ¿verdad?, o que esté viendo usted el video, que sea su palabra la que nos esté tocando y redarguyendo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, amado Dios. Gracias, eterno Dios, porque tú has sido fiel y verdadero. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas, mi Dios, que tú has hecho. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Que no, mi Dios, desmayemos, ni que, Señor, nos desalentemos, sino, mi Dios, que tengamos en mente que tú, Cristo Jesús, padeciste y moriste, pero resucitaste, mi Dios, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, y por lo que tú estás haciendo y harás, mi Dios, en nuestras vidas. Te agradecemos. Espíritu Santo, toca nuestros corazones. Que seas tú, mi Dios, llevándonos siempre al arrepentimiento, Señor, y llevándonos de gloria en gloria al conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, mi Dios. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y es aquí esta palabra. Amén.